La palabra de Dios es viva y nos habla en toda situación, en todo tiempo y en todo lugar. Hemos estado viviendo todo este tiempo una pandemia que ha afectado no solamente nuestra nación, no solamente un lugar, sino a todo el mundo. Dicen que ha habido antes estas cosas así, pero yo nunca las recuerdo. No recuerdo haber pasado por algo tan grande, tan inesperado como esto, que del día a la noche nos hemos visto afectados, nuestras vidas cambiadas completamente. Ha traído este virus enfermedad, dolor, temor y hasta incertidumbre. Pero creo que en medio de todo esto también estamos aprendiendo que el Señor, nuestro Dios, tiene promesa. Estamos aprendiendo que quizás tenemos que detenernos un poco. Estamos aprendiendo que por muy avanzados que estemos en la tecnología, por mucho que creíamos que sabíamos y que teníamos, nosotros todavía somos dependientes. Nosotros somos vulnerables y débiles y necesitamos apoyarnos en el Dios que es el creador del cielo y de la tierra. Yo creo que estamos aprendiendo que el Dios que creó el universo no lo creó para la destrucción. Estamos aprendiendo a poner nuestra fe en acción, a tener esperanza aún en medio de la necesidad, esperanza en medio de lo que creemos que todavía no termina, pero sabiendo que el Señor nos hizo no para la destrucción, sino para la vida y la vida en abundancia. La palabra del Señor sigue viva y sigue actuando entre nosotros. Gracias, Dios. También hemos visto que en medio de nosotros surge también algo que creíamos que ya estaba terminado o que por lo menos estaba mucho mejor. De momento ha surgido de nuevo el odio, el egoísmo, la discriminación, la violencia, esto que hemos llamado con mucha razón el pecado del racismo. Es que en realidad, me decía un compañero que él creía que el asunto del racismo se había ya terminado, que habíamos trabajado tanto y habíamos tenido tantos logros que ya el racismo era algo que estaba mucho mejor o que no teníamos que preocuparnos tanto de seguir hablando de él. Pero uno de los compañeros dijo, es que el racismo, recordemos que el racismo es parte del pecado y no es un asunto que se puede decir se terminó y lo guardamos en una carpeta y en un archivo. No, el racismo es parte de nuestro pecado y aun cuando creemos que estamos sanos, nos puede sorprender de un momento a otro con una reacción inesperada, un pensamiento que no creíamos que nunca lo íbamos a tener o un rechazo involuntario y no sabemos por qué ni de dónde viene. En una entrevista con un jovencito que participó en apedrear a un grupito de ancianos negros que estaban en la esquina simplemente conversando, y este niño, este jovencito de 13 años con sus amiguitos, los apedrearon, los cogieron, los policías los cogió como es natural, y cuando le empezaron a preguntar, este jovencito en particular, empezó a llorar y decir, yo no sé por qué lo hice. Yo nací en un hogar donde me enseñaron a amar y a respetar a las personas mayores. Yo nací en un hogar donde me enseñaron que todas las razas son iguales. Yo nací en un hogar donde me enseñaron a amar a Dios. Y yo quiero amar a Dios. Yo quiero tener fe. Pero yo no sé por qué lo hice. Ese día estábamos jugando, bromeando, y para mis compañeros era como una broma. Y yo no sé por qué lo hice, pero cogí una piedra y lo apedreé. Y yo estoy tan triste por eso. El muchachito lloraba y lloraba porque él no sabía por qué. Lo hizo aunque no quería hacerlo. Como Pablo nos dice en su carta a los romanos, que a veces hacemos cosas que no queremos hacer, que a veces pensamos cosas que no sabemos de dónde vienen, que a veces reaccionamos de una manera involuntaria a algo que creíamos que nunca íbamos a reaccionar así. Me decía otro compañero
que él creía que ya la había terminado con sus prejuicios y sus estereotipos y que ya no era racista. Hasta un día en que su hija de 16 años le vino a decir a su casa que tenía un novio y que quería que él lo conociera. Y él dice, me estaba diciendo y vi en su cara el cambio de expresión cuando me dijo, Yolanda, tú no sabes lo que yo sentí, cómo yo mismo me sorprendí cuando vi al novio de mi hija, que era un muchacho asiático de una de las islas remotas, que yo en mi corazón dije, no, yo no quiero a este hombre para mi hija, cuando yo sabía que era todo lo contrario y no sabía de dónde había venido aquel rechazo. Yo no entendí por qué yo, una persona que había luchado contra el racismo, de momento reaccioné así, haciendo las cosas, pensando las cosas, reaccionando a cosas de una manera que nosotros mismos no entendemos. Lo dijo Pablo en su carta a los Romanos, ¿recuerdan? Cuando decía, realmente no acabo de entender lo que me pasa, ya que no hago lo que de veras deseo, y que yo no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pues soy consciente de que lo que respecta a mis desordenados apetitos no es el bien lo que prevalece en mí, y es que estando a mi alcance querer lo bueno, me resulta imposible realizarlo. Ahora bien, si hago lo que detesto, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que se ha apoderado de mí. En resumidas cuentas, constato la existencia de esta regla, que deseo hacer el bien, pero es el mal el que me domina. En mi interior humano me complazco en la ley de Dios. En mi cuerpo, sin embargo, experimento otra ley que lucha con los criterios de mi razón. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene encadenado. La ley del pecado que está en mí y me tiene encadenado. Eso me recordó también las palabras de Pablo, me recuerdan aquel poema de Juan Ramón Jiménez que lo expresa también cuando dice, yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido, el que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. El que perdona cuando yo odio, el que es dulce cuando yo grito, cuando yo reclamo, el que anda conmigo y me da paz, aun cuando yo estoy lleno de nervios y de ira y de furor. Yo soy aquel que está en mi interior, pero a veces no sé por qué no sale. Yo no soy yo, soy este. La realidad del mal y del pecado es la realidad que surge desde el principio de la creación de la tierra. Desde el principio de nuestro Génesis vemos la lucha entre el mal y el bien, entre la luz y las tinieblas. Desde el mismo momento cuando Dios creó de aquel caos que había creado el orden, y Dios dijo, separó la luz de las tinieblas y nos creó a nosotros como hombre y mujer a su imagen y semejanza, y nos dio todo a la mano menos algo: el no ser Dios. Y ahí entró el pecado cuando quisimos conocer aquello que no conocíamos, aquello que nos había dicho el Señor, todo menos esto, todo menos esto, todo menos ser Dios. Lo tienes todo menos ser Dios. Esa es la gran lucha que existe desde el principio. Es esa lucha entre la luz y las tinieblas que sigue, y cuando llega Jesucristo, lo dice Juan en su prólogo, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él, medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. La lucha sigue entre la luz y las tinieblas, pero la luz resplandece en las tinieblas,
y las tinieblas no la dominaron. Es decir, que esa lucha existe, es bueno reconocerla, pero tenemos también que reconocer, y gracias sean dadas a Dios que nos ayuda a reconocerla, que con Jesucristo las tinieblas no dominaron la luz, no podrán dominarla nunca. Jesucristo es la luz y la luz es la que vence. Vivimos en esa lucha de poder llegar a ser eso que es posible ser por la gracia de Dios. Yo sé que todos hemos tenido esa lucha, que queremos ser mejor, que queremos ser ese discípulo de Cristo que ama, que perdona, ese discípulo de Cristo o esa discípula de Cristo que levanta la voz ante la injusticia, que no tiene miedo ante las críticas que a veces tenemos, porque cuando se levanta el bien hay crítica y hay rechazo, que queremos ser esa luz en nuestros hogares, esa luz en nuestros barrios, esa luz en nuestra nación, esa luz de justicia, de amor, de perdón, de reconciliación. Y a veces no podemos, pero en Jesucristo, que es la luz, que las tinieblas no pudieron hacer desaparecer, que las tinieblas no pudieron apagar, en Jesucristo, el Señor, tú y yo podemos vencer. Tenemos esa lucha, la reconocemos, pero en el nombre de Cristo podemos vencer y podemos ser luz en las tinieblas. Amén. Es Jesucristo el que nos da la salvación. Es Jesucristo la respuesta a aquella pregunta de Pablo, que es una pregunta desesperada, cuando el apóstol Pablo reconoce en esa carta que leímos que él está haciendo las cosas que no quiere hacer y que no lo entiende, y pregunta, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y él lo dice, Jesucristo, el Señor, mi Salvador. Es Jesucristo la respuesta. Jesucristo, aquel que murió en la cruz, aquel que cargó nuestro pecado, aquel que lo hizo por tanto amor, que murió en la cruz, pero no fue derrotado en la cruz, sino que al contrario venció a la muerte, venció al pecado y resucitó para darnos a nosotros, a ti y a mí, vida en abundancia, fe, poder para vencer en medio de esa lucha, que estamos nosotros en medio de ella, pero en medio de ella nosotros, en el nombre de Cristo resucitado, podemos vencer. Porque el pecado es un yugo y Jesús sabe que es un yugo. Y como Él sabe que es un yugo, oímos las palabras de Jesús cuando dice, venid a mí los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces cuando leemos estas palabras nos preguntamos por qué Jesús tomó la imagen del yugo para precisamente hablarnos de llevar una carga y de darnos ese yugo, porque era un yugo fácil. Uno de las imágenes, uno de los símbolos del yugo ha sido siempre el de opresión, es decir, el yugo somete. El sometimiento no es necesariamente voluntario, sino hay que hacerlo. Un joven me decía que él empezó a probar las drogas porque él creía que era muy fuerte y no lo iba a resistir, pero que sin darse cuenta poco a poco llegó un día en que se dio cuenta que ya no podía resistirlo y que lo que tenía era el yugo de la droga en él. Pero esa imagen del yugo siempre ha sido extrañamente que Jesús la usara, porque siempre ha sido una imagen de opresión, de esclavitud, de opresión. Pero también hay otra imagen, hay otro significado de esa imagen, y la mejor manera de explicarlo para mí es la imagen de la yunta de bueyes, aquellos bueyes que tienen dos bueyes para arar, ¿verdad? La yunta de bueyes se le llamaba en Cuba, era una barra de madera sosteniendo a los dos bueyes. Era un yugo, pero era un yugo de acompañamiento, era un yugo de interdependencia, un yugo que hacía ligera la carga y se acompañaban para hacer el trabajo que tenían que hacer. Yo me imagino que cuando Jesús hace esa imagen del yugo, está pensando en ese yugo, el yugo del Señor que Él mismo toma
para hacernos la carga a nosotros ligera. El Señor sabe que tenemos cargas. El Señor sabe que a veces estamos cansados. El Señor conoce nuestros corazones, conoce nuestras necesidades. Y es ese amor tan inmenso que el Señor tiene por nosotros que hace tomar nuestras cargas, que hace ponerle el yugo y entonces nos invita a tomar su yugo. Porque el yugo del Señor no es de opresión, sino que el yugo del Señor es de acompañamiento, de ayudarnos a caminar, de ayudarnos a andar juntos, de ayudarnos a luchar en medio de esa lucha de las tinieblas para hacer luz y llegar a hacer lo que nosotros sabemos que sí podemos hacer por la gracia de nuestro Señor. Qué hermoso es el Señor que nos invita a tomar ese yugo, el yugo de Jesús. La invitación es acompañar a Jesús, dejar que Jesús nos acompañe en nuestra vida, dejar que sea el Señor Jesús el que nos acompañe en el momento que estamos enfermos, dejar que sea el Señor Jesús el que nos acompañe cuando estamos perdiendo las esperanzas, dejar que el Señor Jesús nos acompañe cuando nos sentimos desalentados, cansados y trabajados, dejar que sea el Señor Jesús el que nos acompañe cuando hacemos las cosas que no queremos hacer, para que el Señor Jesús nos levante y nos diga: tú sí puedes en el nombre de Cristo y yo estoy aquí acompañándote, caminando contigo. No estás solo y hay vida. La promesa es de vida y de vida en abundancia. Amén. El yugo del Señor, de ese yugo que nos ofrece Jesús, es un yugo de amor y de fidelidad. Es un yugo de acompañamiento. Es el yugo de esa fidelidad que Dios ha tenido para nosotros desde el principio, porque grande ha sido la fidelidad de Dios, ¿no es verdad? Yo a veces pienso en mi propia vida y miro las tantas veces en que yo no he sido lo que yo quería ser, tantas veces en que yo le he dado la espalda a Dios y sin embargo una y otra vez el Señor ha venido y me ha rescatado y me ha traído a mi lugar y me ha acompañado. Grande es, Señor, tu fidelidad. Y es esa fidelidad la que el Señor también requiere de nosotros, porque es el yugo de la fidelidad, es el yugo de saber que estamos acompañados y que cuando estamos unidos al Señor, cuando estamos en esa relación íntima, profunda, permanente, nosotros entonces podemos alcanzar eso que queremos ser. Podemos alcanzar la libertad que Jesús nos ofrece, el gozo y la paz que más nadie puede darnos, el poder de vivir en medio de las luchas de este mundo con gozo, con victoria, con esperanza, sabiendo que somos el pueblo de Dios, sabiendo que somos el pueblo de Dios, que es un Dios de vida, es un Dios de esperanza, es un Dios que promete un reino, un reinado donde la justicia impera, donde no hay racismo, donde no hay egoísmo, donde no hay miseria, donde no hay hambre, donde no hay división. El reino de Dios, donde es un reino donde abunda el amor, el perdón y la reconciliación, donde somos hijos e hijas de Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Ese es el yugo que el Señor nos ofrece. Ese es el yugo que Dios nos está invitando a nosotros hoy, de ser unidos a Él, en ese yugo donde podemos caminar juntos, mirando las promesas de Dios, aun cuando ellas todavía no han sido realizadas, porque esa es la fe, creyendo las cosas que todavía no podemos ver. Por eso, en la lectura que tuvimos de Abraham, vimos a Abraham, amigo de Dios. Abraham, hombre que confiaba en Dios, que confiando en sus promesas dejó su tierra para una tierra prometida, la cual no estaba todavía allí, que todavía él no veía, la promesa de generaciones y generaciones que él todavía no veía, pero como era fiel, mandó a buscar esposa para su hijo, al clan, a su familia. ¿Por qué?
porque él quería ser fiel a Dios, veía la promesa de Dios de generaciones allí en la tierra prometida que todavía no era suya, generaciones que todavía no veía, pero él creía en ellas porque Dios se lo había prometido, porque Dios era su Dios fiel y él era el fiel amigo de Dios. El yugo de la fidelidad de un Dios que nos acompaña, de un Dios que hizo este mundo para ti y para mí, de un Dios que te hizo a ti y a mí a su imagen y semejanza, de un Dios que sabe la realidad del pecado, de un Dios que sabe de la realidad de las luchas, pero un Dios también que nos ha dado el poder del triunfo, el poder de la victoria en la cruz, el poder de saber que somos del Señor, del Dios que tiene la última palabra. No es el coronavirus el que tiene la última palabra, no es el racismo el que tiene la última palabra, no es el odio el que tiene la última palabra, no es el desaliento el que tiene la última palabra la tiene Dios, el Dios de la vida, el Dios que nos promete andar con nosotros. Venid a mí los que están cansados y agobiados. Recordemos esa invitación. Yo quiero que hoy oigamos la invitación de nuevo. Estamos cansados, estamos agobiados, estamos en medio de la lucha. A veces estamos desalentados, perdiendo la esperanza, perdiendo aún la fe. Escuchemos la invitación. Ven a mí. Yo sé cómo estás. Yo conozco tu corazón, pero ven a mí. Toma mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque yo ando contigo, porque yo camino contigo, porque no estás solo y yo te prometo vida y vida en abundancia, porque el Señor es fiel y todo lo que requiere es nuestra fidelidad. Amén y amén.